Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo en GeneXus y hoy vamos a estar hablando acerca del GAM, cómo garantizar la seguridad de nuestras aplicaciones utilizando el GeneXus Access Manager. Bien, lo que vamos a estar viendo en esta charla es qué es el GAM y qué resuelve. Vamos a estar hablando acerca de cómo usarlo en nuestras aplicaciones GeneXus y luego vamos a ver cómo integrar aplicaciones y resolver los temas de seguridad usando el GAM. ¿Okay? Los tres pilares fundamentales de la seguridad son la confidencialidad, que tiene que ver con la privacidad de los datos, la integridad, que tiene que ver con la veracidad, la coherencia de los datos, de la información, y la disponibilidad, es decir, que la información que requerimos esté cuando es necesaria, cuando es requerida. La seguridad en sí abarca muchos aspectos, abarca una amplia gama de casos, abarca desde lo que es redes, infraestructura, aplicación, internet, incluso educación. En el GAM nosotros ponemos foco en lo que es la seguridad a nivel de la aplicación. ¿Qué es el GAM entonces? El GAM la sigla significa GeneXus Access Manager y es un módulo de seguridad, es una biblioteca que se integra en GeneXus fácilmente y nos permite resolver problemas de autenticación y de autorización tanto en aplicaciones web como en aplicaciones para Smart Devices. Con autenticación nos referimos a garantizar que un usuario es quien dice ser y con autorización nos referimos a que el usuario de la sesión tiene permisos, tiene derecho para acceder a los recursos. ¿Okay? Entonces, el GAM es una solución tanto para aplicaciones web como para aplicaciones para Smart Devices en GeneXus. ¿Por qué es importante y fundamental el uso del GAM? Bien, en cuanto a lo que son las aplicaciones web, ustedes si vienen de versiones anteriores de GeneXus probablemente estén acostumbrados a programar la seguridad de la aplicación en el evento Start de las aplicaciones web, hacen el chequeo de seguridad en la master page. Yo lo que les quería contar es que con el GAM nosotros realizamos el chequeo de seguridad en forma automática y en un evento previo al evento Start. Es decir, es en un punto que a nivel programático no podemos acceder. Todos los eventos que ejecutan en el server validan automáticamente la sesión cuando usamos el GAM y no así si nosotros lo tratamos de programar por nosotros mismos. ¿Okay? Entonces es fundamental el uso del GAM en aplicaciones web. En aplicaciones para Smart Devices, ya de por sí, por las características de la arquitectura de aplicaciones para Smart Devices, en donde la capa de negocios se resuelve con servicios REST, es una arquitectura inherentemente vulnerable. ¿Okay? Los servicios REST son accedidos vía HTTP, es decir, podemos acceder mediante un GET o un POST a uno de estos servicios. Podemos leer un intruso puede leer información o puede destruir información. Entonces, con el GAM nosotros nos garantizamos que tenemos una capa de seguridad a nivel de la aplicación que va a impedir que cualquier intruso o cualquier usuario no autorizado pueda acceder a la aplicación. Con el GAM resolvemos la seguridad en Smart Devices a través del protocolo OAuth 2.0. ¿Okay? Tanto es así que sería complicado, demasiado complicado, que nosotros mismos tratáramos de resolver la seguridad en aplicaciones para Smart Devices, hacerlo por nosotros mismos. Yo les quiero explicar cómo funciona a grandes rasgos para que vean el nivel de complejidad que tiene si lo tuviéramos que hacer a mano. Tenemos una aplicación nativa y el servidor de aplicaciones donde está la capa de negocios. La capa de negocios se comunica con el GAM, ¿okay? Los servicios se comunican con el GAM tiene su propia base de datos. ¿Okay? Cuando se realiza una petición desde la aplicación nativa al servidor de aplicaciones, se le envía al servidor información privada de la aplicación, el client ID y el client secret. Es información privada de la aplicación, junto con el usuario y la password. Con esa información es que el GAM devuelve un access token, un token de seguridad, mediante el cual se puede continuar haciendo peticiones, desde la aplicación nativa hacia el servidor. ¿Okay? Ese token se validan los permisos y se devuelve, puede ser una respuesta a 200, HTTP code 200, o un 401 o un 403 acceso denegado. ¿Está bien? Entonces, esto, a grandes rasgos, es un esquema que sigue lo que son las líneas del OAuth 2.0, es lo que hace el GAM y nosotros
a mano sería realmente complejo de poderlo implementar. ¿Okay? Entonces ya vimos qué es el GAM y qué resuelve. El GAM es un módulo de seguridad que nos permite resolver los problemas de autenticación y autorización en aplicaciones web y en aplicaciones Smart Devices. Vamos a ver ahora cómo usar el GAM en nuestras aplicaciones. Para eso yo les quiero comentar cómo habilitar el GAM en nuestra base de conocimientos. Quiero que veamos algunos aspectos de autenticación y algunos aspectos de autorización. Para habilitar el GAM en nuestra base de conocimientos es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir a las propiedades de la versión y habilitar la propiedad Enable Integrated Security con el valor True. ¿Okay? Automáticamente queda habilitada otra propiedad que es Integrated Security Level, que nos permite determinar cuál es el valor por omisión, el nivel de seguridad por omisión de los objetos de nuestra base de conocimientos. Los objetos pueden ser públicos, pueden requerir autenticación, significa que tiene que haber una sesión válida para ser ejecutados, o pueden requerir autorización, quiere decir que además de haber una sesión válida, el usuario tiene que tener permisos para ejecutar dicho objeto. Lo que yo quiero que quede claro en este aspecto es que es automática la validación de la seguridad, es decir, dado un objeto que tiene especificado, declarada la propiedad Integrated Security Level con Authentication o Authorization, es automática la validación de la seguridad. Es decir, no tengo que programar si realmente el usuario está autenticado o autorizado para ejecutar ese objeto. Eso lo vamos a ver mejor más adelante. ¿Qué ocurre cuando se habilita el GAM? Bien, se hace un import de un XPZ que contiene objetos externos para acceder a la API del GAM. Es decir, vamos a poder acceder a métodos y propiedades de entidades propias del GAM, por ejemplo, usuarios, roles, permisos, políticas de seguridad. Es decir, vamos a poder, mediante este API, crear un usuario, crear un rol, asignar un permiso a un rol, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a tener también un backend de administración, es una aplicación web, son objetos web que nos permiten administrar también todo lo que son usuarios, roles, permisos, etcétera. Estos objetos en particular constituyen ejemplos de lo que es el uso de la API del GAM, es decir, de cierta forma documentan la API del GAM y son customizables, lo pueden cambiar. También se realiza el import de objetos de login y de acceso denegado, tanto para web como para Smart Devices. Es decir, ¿cuál es el propósito de esto? Que nosotros, una vez que habilitamos el GAM en la base de conocimientos, podamos hacer F5 y empezar a trabajar, digamos, a prototipar fácilmente, rápidamente, y es esencial contar, por supuesto, con un objeto de login para web y para SD y un objeto de acceso denegado. Estos objetos vienen como ejemplos, pero nosotros los podemos cambiar si así lo deseamos. Se crea un datastore secundario para el GAM. ¿Okay? Este es un datastore que apunta a la base de datos del GAM, que contiene toda la estructura, todas las tablas del GAM. Y además se inicializa metadata. En particular tenemos un usuario de administración, el usuario admin con password admin123, que también, como yo les decía antes, es para facilitar la prototipación. Es un usuario para empezar a trabajar, hacer F5 y empezar a trabajar, ¿no? Bien, entonces, como yo les contaba, tenemos algunos objetos de login y de acceso denegado que se importan en la base de conocimientos cuando nosotros habilitamos el GAM, y estos objetos se declaran a través de propiedades. Hay un conjunto de propiedades para web y un conjunto de propiedades para Smart Devices, para el objeto de login y para el objeto de acceso denegado. ¿Por qué tenemos propiedades? ¿Por qué tenemos que declarar estos objetos a través de propiedades? Bueno, porque como yo les contaba antes, es automática la validación de la sesión. Entonces, necesariamente tengo que decirle a GeneXus a qué objeto redirigirse cuando no es válida la sesión. Cuando no es válida la sesión, automáticamente la aplicación nos redirige al objeto de login, sea para web o para SD según corresponda. Lo mismo para el caso del objeto de acceso no denegado. De acceso denegado, perdón. Muy bien, ya vimos qué es el GAM, ya vimos qué casos resuelve, vimos cómo se habilita en la base de conocimientos. Vamos a ver algunos aspectos de autenticación. Como yo les decía, un gran valor es el hecho de que la validación de la sesión es automática. ¿Ah? Automáticamente, cuando no existe una sesión válida y es requerida, se redirige a un objeto de login, sea web o SD según corresponda.
Cuando el usuario ingresa las credenciales, y es correcto el ingreso de las credenciales, o sea, lo hace con éxito, se redirige automáticamente al objeto donde inicialmente quería ir. ¿Okay? Entonces es automática la verificación de la sesión y la continuación del flujo. Vamos a suponer un ejemplo. Este es un WordWith para Smart Devices. Es un objeto que obtuve a partir de aplicarle el pattern WordWith para Smart Devices a la transacción de productos. Y básicamente lo que yo quiero es que este objeto solo ejecute cuando hay una sesión válida. No tengo que programar nada. Lo único que tengo que hacer es controlar que la propiedad Integrated Security Level tenga el valor Authentication. Cuando yo vaya a ejecutar ese objeto, necesariamente y en forma automática se va a validar la sesión. ¿Okay? Vamos a ver un video, es muy breve. Cuando yo vaya a ejecutar el WordWith Devices Product, se valida la sesión automáticamente, ejecuta el objeto de login, el GAMS de login, el usuario ingresa las credenciales y se redirige automáticamente a donde inicialmente queríamos ir, que es ver la lista de productos. Bien, en cuanto a autenticación tenemos varios tipos. Lo que vimos recién es autenticación local. También tenemos autenticación Google, Twitter y Facebook y autenticación externa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro caso? En la autenticación local, el GAM es el dueño de las credenciales de los usuarios. Es el GAM el que se encarga de validar la sesión y guardar en su tabla de usuarios la contraseña del usuario. ¿Okay? En el caso de la autenticación Google, Twitter y Facebook, estos funcionan como proveedores de identidades. Es decir, el GAM redirige a estos sitios y es en estos sitios donde el usuario ingresa su usuario y contraseña, es el sitio que valida la sesión, ¿ok? Y es el sitio que almacena, es el dueño de la contraseña del usuario, no el GAM. El GAM no almacena la contraseña del usuario. Luego, cualquiera de estos sitios, sea Google, Twitter o Facebook, va a devolver al GAM la información pertinente, la información que ellos hayan convenido que va a devolverle con respecto al usuario. Por ejemplo, en el caso de Facebook, una vez que el usuario se autentica en Facebook, se le devuelve al GAM información como la foto, el email, la fecha de cumpleaños, etc. En el caso de la autenticación externa es muy similar. También hay una aplicación externa, que puede ser GeneXus o no, que será la proveedora de identidades, es el proveedor de identidades. Es decir, es esa aplicación la que se encarga de validar la sesión del usuario, ¿okay? Es la dueña de la contraseña del usuario y le va a retornar al GAM la información del usuario que hayan convenido que le tiene que enviar, que necesita el GAM para continuar el flujo de trabajo. ¿Está bien? Es particularmente interesante la autenticación Google y Twitter y Facebook en el caso de aplicaciones para Smart Devices, donde los usuarios no estamos acostumbrados en realidad no es demasiado bueno pedirle al usuario que se cree una cuenta o se registre cada vez que instala una aplicación. Entonces el hecho de permitirle que utilice una cuenta que ya tiene en un sitio conocido resulta bueno en esos casos. El caso que vimos recién en el video de ejecución, en donde automáticamente se redirigía un login. Ese objeto de login era este que tenemos acá, el GAMS de login, ¿okay? Al cual yo le agregué los botones de Facebook, Twitter y Google, solo porque yo quiero que vean qué sencillo es autenticarse contra estos sitios. Mediante la API de SD Actions, nosotros podemos establecer el login a donde querramos. En el primero de los casos tenemos el login local, ¿ok? Hacemos sdactions.login, pero en este caso es el login con Facebook que estamos viendo. También mediante la API de sdactions hacemos sdactions.login external Facebook. Solo con esta línea de código es el GAM y la aplicación y GeneXus que se encarga después de hacer la autenticación en Facebook, hacer la validación, retornar a nuestra aplicación y continuar el flujo de la ejecución. ¿Okay? No tenemos que complicarnos con nada, solo es una línea de código. Hay otro escenario muy interesante para nosotros que desarrollamos aplicaciones para Smart Devices, que es el caso del usuario anónimo.
Este caso busca resolver el problema de que cuando nosotros tenemos una aplicación y queremos que los usuarios la instalen, y es una aplicación que particularmente requiere que el usuario de alguna forma esté identificado. Por ejemplo, vamos a suponer una aplicación que registra el peso mes a mes del usuario. Entonces, necesariamente, el usuario tiene que estar identificado para poder registrar su peso mensual. ¿Ah? Pero a la vez, yo no quiero obligar al usuario, para que no se desmotive, no lo quiero obligar a que se registre en mi aplicación sin conocerla. ¿Okay? Puede resultar desmotivador. Entonces, por un lado, estoy en una disyuntiva, necesito identificar al usuario, pero por otro lado, no quiero obligarlo a registrarse en mi aplicación, que se cree una cuenta nueva en mi aplicación, porque recién está instalando la aplicación. Entonces, la solución es que el usuario sea identificado por el ID de su dispositivo. ¿Okay? Esta es la solución de usuario anónimo, que el usuario es identificado por su device ID y toda la información que el usuario registra, por ejemplo, su peso mensual, quedará asociado a su device ID. Cuando el usuario se decida y quiera dejar instalada la aplicación y quiera acceder a otras funcionalidades que sí van a requerir que se registre, bueno, esa aplicación que había quedado asociada a su device ID va a ser incorporada a la nueva cuenta que el usuario esté creando. Eso es usuario anónimo y se configura a través de una propiedad de Nginx que está accesible en los main, en los objetos main para Smart Devices, que es la propiedad AutoRegister Anonymous User. Bien, hasta acá hablamos de autenticación. Vamos a pasar a hablar un poquito de autorización. En este caso, la propiedad Integrated Security Level tendrá el valor Authorization. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando un objeto tiene la propiedad Integrated Security Level con este valor? Bueno, se generan permisos automáticos para este objeto. Se generan permisos automáticos de ejecución, tanto para los objetos web como para los objetos para Smart Devices, y se generan permisos para los modos de las transacciones, Insert, Update, Delete, y para los modos de los Business Components expuestos como servicios REST. Por ejemplo, si tenemos una transacción de productos, se va a generar automáticamente un permiso Product Execute, Insert, Update y Delete. Y si la misma transacción es un Business Component expuesto como servicio REST, tendremos los permisos Product Services Execute, Insert, Update y Delete. Bien, yo les quiero mostrar un ejemplo para que veamos un caso de uso concreto de esto. Lo que vamos a hacer, vamos a ver en este video este es el backend del GAM en la versión Salto. Esta es responsive y además sigue lo que es un modelo smooth. Estamos creando un usuario. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un usuario, vamos a crear un rol, asociarle algunos permisos al rol y con ese usuario vamos a hacer algunas pruebas. ¿Okay? Ya creamos un usuario y ahora lo que vamos a hacer es crear un rol. Vamos a ir al trabajar con roles. Vamos a agregar un rol, el rol 1. Y a este rol le vamos a asignar algunos permisos. Buscamos los permisos que contienen la palabra product. Okay. Y le vamos a asignar el Work with Product Execute, es decir, ejecución del Work with Product. Y le vamos a asignar al rol el permiso Product Full Control. Es un agrupador de todos los permisos. Execute, Insert, Update y Delete. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, al permiso Product Delete en particular, le vamos a denegar el acceso. Vamos a denegarlo. ¿Ok? Entonces, una vez que hicimos esto, vamos otra vez al usuario y le vamos a asignar el rol que recién creamos. O sea, el usuario test tiene este rol. Este backend es lo que yo les comentaba anteriormente. Se importa automáticamente cuando habilitamos el GAM en la base de conocimientos. No tuve que hacer nada. Bien, acá yo lo que les quería comentar, antes que nada, es que por defecto los permisos
están restringidos. Es decir, si un permiso no está explícitamente otorgado, está restringido. Entonces, si yo intento acceder a un objeto al cual no le di explícitamente un permiso, me va a dar acceso denegado. ¿Okay? Ahí traté de acceder al trabajar con categorías y me dio acceso denegado automáticamente. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver qué pasa si trato de entrar al trabajar con purchase orders. Automáticamente me da acceso denegado. Esto es automático, esta validación es automática, no hubo que programar nada. Puedo sí entrar al trabajar con productos, porque se acuerdan que yo le di el permiso de Work with Product Execute. Puedo entrar a la transacción, porque el permiso Product Execute está otorgado. Puedo hacer un cambio en la transacción, porque de hecho el permiso Product Update también está otorgado al rol de este usuario. Pero cuando intente hacer un delete, me pide confirmación. Cuando intente hacer un delete, me va a decir acceso denegado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo el permiso Product Delete lo denegué. ¿Okay? Todo esto es automático. Es decir, automáticamente se generan los permisos, en el F5 se generan los permisos y se genera en el código la validación correspondiente de seguridad. ¿Okay? La validación de seguridad la realiza el generador, el proceso es declarativo, no hubo que programar nada, no tuve que programar nada en GeneXus. Si quisiera, por ejemplo, hacer una validación a nivel de un evento, ahí sí utilizaría la API del GAM para hacer el chequeo correspondiente. Bien, vimos qué es el GAM y qué resuelve, vimos cómo usarlo en nuestras aplicaciones GeneXus. Vamos a ver algunos puntos de integración de aplicaciones y uso del GAM. Un escenario interesante puede ser también el hecho de que tengamos nuestra solución de software y la queremos vender a alguien, una empresa que nos va a comprar esta solución y esta empresa tiene estrictas medidas de seguridad, es decir, ya tiene todo lo que es un módulo de seguridad resuelto, ya tiene el módulo de autenticación resuelto, nosotros no tenemos que resolverlo, nosotros usamos GeneXus, tenemos el GAM, pero ellos ya tienen su módulo de seguridad resuelto. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Bueno, tenemos la capacidad de que la aplicación que tiene GAM dialogue con esta aplicación externa, ¿okay? Que puede estar hecha con GeneXus o no. ¿Tá? Entonces, es como yo les comentaba anteriormente, se trata de autenticación externa, se trata de que esta aplicación externa va a funcionar como proveedor de identidades, el GAM va a dialogar con esta aplicación externa, ¿okay? Que puede ser un servicio web o no. Esta aplicación va a realizar la validación del usuario, va a generar la sesión y me va a devolver a mí, que tengo el GAM, la aplicación que tiene el GAM, la información que necesite yo para continuar con mi aplicación, con el flujo de la aplicación, ¿no? Otro escenario interesante es el de autorización delegada. No solo la autenticación es delegada, se puede delegar, sino que la autorización también se puede delegar a un tercero. Y otro escenario que también nos puede llegar a interesar es el de single sign-on, que se resuelve a nivel de lo que es aplicaciones de la empresa, digamos. Lo que tiene en particular es que si una empresa tiene varias aplicaciones y el usuario ingresa a una aplicación, lo interesante es que en la misma instancia del browser, si en otro tab de la misma instancia del browser ingresa a otra aplicación, no les sea solicitado nuevamente el login. Es decir, que el login lo ingrese una vez sola, ¿okay? Porque es un usuario que está usando varias aplicaciones de una misma empresa. Eso es single sign-on, es soportado en GeneXus con el GAM. El GAM en ese caso funciona como proveedor de identidades. Igual que Facebook es un proveedor de identidades y cuando estamos logueados en Facebook en un tab del browser, si en otro tab requerimos autenticación con Facebook, no nos pide la autenticación de nuevo. De la misma manera funciona el GAM como proveedor de identidades. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a suponer que tenemos dos aplicaciones, cada una con su GAM, y una tercera aplicación que es el GAM como proveedor de identidades, ¿ok? Y tenemos una aplicación web. Esta aplicación web hace una solicitud a la aplicación 1. Se hace un chequeo de si existe o no una sesión válida en la aplicación 1. Si no existe, se solicita el proveedor de identidades. El proveedor de identidades es el que pide al usuario que ingrese al login. Es el proveedor de identidades el que pide el login. El usuario ingresa sus credenciales y se genera una sesión en el proveedor de identidades.
Luego, si se genera una sesión local, quiere decir que una vez que se envía la respuesta al cliente, en sucesivas peticiones a esa misma aplicación 1, se sigue usando la sesión local hasta que ésta venza y el flujo se repite. Ahora bien, si el usuario en otro tab del browser accede a otra aplicación, en ese caso tampoco existe una sesión en el GAM de esta aplicación, pero sí existe una sesión en el proveedor de identidades. ¿Está bien? Entonces, esa misma sesión ya es válida, por lo cual no se le pide login de nuevo al usuario, se genera una sesión a nivel de la aplicación 2 y se le envía la respuesta al usuario. Así es como funciona el Single Sign-On y el GAM como proveedor de identidades. Bien, entonces, lo que vimos es el GAM como módulo de seguridad built-in GeneXus, un módulo que se incorpora en GeneXus, que va dentro de GeneXus, que nos permite resolver problemas de autenticación, de autorización en web y en smart devices. Y vimos que es una solución para todo lo que tiene que ver con el enfoque de seguridad para la integración de aplicaciones, tanto aplicaciones externas como aplicaciones dentro de la corporación. Es posible que nosotros vengamos de versiones anteriores de GeneXus y tengamos resuelto todo lo que es los problemas de seguridad, pero que queremos pasar al GAM porque tiene sus beneficios importantes, entonces podemos hacerlo, podemos pasar a versiones nuevas de GeneXus, podemos pasar a usar el GAM y no tenemos por qué tirar el código de seguridad, porque, como les comentaba anteriormente, el GAM es capaz de dialogar, de comunicarse con una aplicación externa, GeneXus o no, que resuelva los problemas de autenticación y para hacer una migración paulativa, una conversión paulativa. ¿Está bien? Por ejemplo, podemos, en otro caso, tener un LDAP, un Active Directory, que sea el que hace la autenticación de los usuarios, nosotros hacer una aplicación externa, de puente, digamos, y el GAM va a poder dialogar con esa aplicación externa y nosotros autenticarnos mediante el LDAP. ¿Ok? Bien, entonces lo que me resta decirles es que estamos a las órdenes. No sé si quedan unas preguntas. Quedan 5 minutos. Sí. Para autenticar con una aplicación externa, ¿qué hay que hacer? ¿Un web service para que el GAM lo consuma? ¿O sí, ¿qué es lo que puede consumir el GAM? Puede ser un web service, sí, o puede ser o no serlo. Lo que sí tiene que tener es una interfaz digamos, preestablecida, que nosotros requerimos que la tenga para podernos comunicar. Pero tú puedes tener tu aplicación externa, hacer una interfaz, digamos, para esa aplicación, y el GAM se comunica directamente con la aplicación. ¿Cómo una interfaz? O sea, es una interfaz preestablecida. Por ejemplo, en el caso de web services, es el cuerpo del mensaje que tiene cierto formato. Con un formato predeterminado. Claro, un formato preestablecido, sí. ¿Preguntas? Ya mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto, continuando un poco lo que preguntaba la pregunta anterior, era que, o sea, para esta autenticación, hay estándares, Single Sign-On, por ejemplo, y la pregunta era, ¿qué estándares soportan? ¿Qué estándares soporta el single? A ver, no te entendí. Tanto para lo que es Single Sign-On como, por ejemplo, la autenticación externa. ¿Estándares en qué sentido? Por ejemplo, para Single Sign-On tenés AML. No, hoy usamos OAuth 2.0, ¿verdad? Esa era una de las... OAuth 2.0. OAuth, bien. Sí, SAML no. Está bárbaro. Y la otra es... si hay algún soporte o está algo pensado para lo que es multitenancy, o sea, el caso de una aplicación donde esa aplicación sirve para varias organizaciones, sí, y se quiere particionar que un usuario trabaja con lo de una organización, pero que no pueda acceder a lo de otra. Sí, multitenant. Sí, en el GAM se contempla el escenario de multitenant porque puedes tener varios repositorios en el mismo GAM, o sea, en la misma base de datos del GAM puedes tener varios repositorios y sería un repositorio para cada tenant. Está contemplado el caso, sí. Pero ahí tenés que definir permisos distintos, crear los permisos de vuelta, o es que vos podés definir que un permiso lo tenés para una organización pero no para otra. Los permisos son por repositorio, o sea que si tenés un repositorio para cada tenant... Es independiente. Es independiente, sí. Ahí está, gracias. Por nada. No sé si da tiempo. No da el tiempo. ¿Una más?
Estamos en el horario. Si quieren, continuamos después, respondemos las preguntas. Bueno, muchas gracias.